Hola amigos, soy Cosmin del Miguel Valencia. Quiero hablar un poquito más sobre el tema que he abierto en el último vídeo de YouTube y es el tema de las bandas y cómo se sienten las bandas en varias posturas. Y quiero hacerlo porque he recibido algunos comentarios de vosotros y me di cuenta que no estáis muy en claro con algunas posturas. Así que voy a pasar una vez más muy rápido sobre lo que he hablado la última vez y tratando de hablar un poquito más, dando ejemplos a algunas posturas, algunas asanas. Ok, entonces, en el último vídeo he dicho que la mayoría de las posturas del yoga son básicamente variaciones de una extensión frontal o de una extensión posterior. Puede ser una postura neutral, una postura equilibrada entre esos dos, o puede ser una postura que es resultado de esas dos formas de trabajar con la columna vertebral. Pero aún así, la mayoría de las posturas son variaciones de esos dos tipos de movimientos. Para poder encender bandas, primero, la idea de practicar con bandas es para aumentar la energía interna y al aumentar esa energía interna, tratar de aumentar la intensidad de alguna cierta postura. El Ashtanga Vinyasa Yoga es una práctica muy dinámica y tenemos que activar o siempre reactivar el sistema energético, porque si no, pues no vamos a poder practicar. Entonces, al poder practicar con el sistema energético siempre funcionando, pues uno, ¿qué hace? Pues empieza a utilizar plenamente lo que llamamos nosotros bandas, cierros. Y esos cierros tienen un cierto efecto en las posturas. Además, si tenemos conciencia de cómo utilizar esos cierros, podemos aumentar la intensidad de cada postura o podemos hacer las posturas de una forma más correcta y más segura y rápido. Porque en el Ashtanga Yoga solo nos quedamos algunas respiraciones en cada postura, no mucho. Y no tenemos tiempo de relajar tanto el cuerpo y esperar que el cuerpo se relaje completamente para entrar en una cierta postura. No, siempre nos movemos. Así que el Bandha también nos ayuda de tener la práctica segura. Es como un seguro que todo vaya bien, que el lumbar está protegido, que la columna en general está protegida. He dicho, la cosa que me interesa al hacer esos vídeos era que la mayoría de la gente no entiende cómo se sienten las bandas, porque eso es muy importante. Podemos hablar 10 días sobre las bandas y solo mentalizar ese concepto y no vamos a llegar a ningún sitio. Solo vamos a tratar después de hacerlos y vamos a crear más tensión dentro del cuerpo físico. Y eso es lo que pasa en el mundo del yoga. La mayoría de la gente que conozco o con que he hablado, cuando hablamos de bandas, empieza a crear tensión en la zona abdominal, en la zona del suelo pélvico, contrayendo con toda la fuerza esa parte del cuerpo. Y la respiración profunda se colapsa, se altera, la mente se descentra y la práctica acaba muy diferente de cómo tenía que acabar. Mi idea es en lugar de hacer cosas que no entendís, más fácil sería de relajar completamente. Entonces, en lugar de contraer el ano, la uretra, todo lo que hay por ahí, además contraer el abdomen, el plexo solar y todo lo que pasa bajo cintura, en lugar de contraer todo e inhibir vuestra respiración profunda, mejor de relajar todas esas zonas. Mejor practicar con esas partes del cuerpo relajadas, porque os digo, os prometo, si vais a relajar esas zonas del cuerpo, las bandas van a ocurrir solas. El cuerpo tiene su sabiduría interna. No tenéis que decirle nada al cuerpo. El cuerpo hace todos esos procesos que son muy complicados, relacionados con la digestión, la respiración, el movimiento del sangre por todo el cuerpo. Todo eso él lo hace solo.
Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que pensar cómo vamos a digerir ahora la comida, porque el cuerpo se encarga con todo. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, en lugar de pensar nosotros cómo hacer esas cosas, mejor dejar al cuerpo que lo hace por su cuenta. Y con tiempo vamos nosotros a sentir, vamos a volvernos más sensibles con respecto al movimiento energético dentro de nosotros mismos. Y después vamos a empezar a sentir las bandas pasando. Y nada, eso. Entonces, las bandas no se hacen, las bandas son hechas ya. En el momento que empezáis a practicar Ashtanga Yoga, si vais a seguir la práctica sin pensar mucho, solo respirar ahí y mover, sin pensar, el cuerpo se va a encargar con todo. Eso es clave, eso es el ley número 1. Relájate y después, sin pensar, trata de hacer las cosas de una forma casi automática y vas a ver que todo pasará bien. Al principio puede ser que cuesta, seguro, pero es lo que es el proceso de aprendizaje. Después, con tiempo, poco a poco, todo va a estar bien, sin problemas. Pero bien, para entrar un poco en el tema, he hablado sobre esos dos tipos de posturas, extensiones posteriores y frontales, y he dicho que yo, como siento las bandas, los siento como un tipo de vórtice que trabaja en la zona de mis caderas, y entonces, dependiendo de la postura que quiero hacer, proyecto este vórtice hacia una cierta dirección y trato de utilizar ese vórtice para enraizarme, y al enraizarme puedo después encontrar la postura. Eso es clave. El propósito de las bandas es enraizar el cuerpo o utilizar ese enraizamiento para después encontrar la postura. Así que a través de las bandas nos enraizamos y después el cuerpo va a caerse casi solo en la postura que queremos hacer. Entonces, en el caso de un Paschimottanasana, proyectamos ese vórtice hacia atrás y hacia el centro de la tierra. Fuerza de la gravedad muy presente en ese vórtice. Y el resto del tronco se va a caer casi sin esfuerzo hacia adelante. Y si queremos aumentar la postura, pues aumentamos la intensidad en ese vórtice y vamos a crear también una fuerza opuesta que proyecta por la otra parte de la columna, por la coronilla. Y vamos a tratar de mover esa fuerza opuesta con la misma intensidad que movemos el vórtice atrás. Y entre los dos va a pasar extensión. Igual, por ejemplo, en una postura de extensión frontal. Por ejemplo, la postura del camello, Ustrasana. Estamos con las rodillas al suelo, activamos las bandas estirando el suelo entre las rodillas. Ese nos va a activar lo que pasa en la zona de las caderas. Después, el vórtice, una vez bien enraizados, proyectamos ese vórtice de las caderas hacia adelante y después abajo. Dejamos que el vórtice tire las caderas adelante y después se enraiza. Entonces, lo que pasará, el tronco se va a poder extender hacia atrás, estirar hacia atrás con más facilidad. En el caso de una postura más complicada, por ejemplo, con pie detrás de la cabeza, y digo eso porque he tenido una pregunta sobre cómo aplicar lo que he dicho en ese vídeo en caso de las posturas con pie tras la cabeza. Pues de la misma manera, ¿qué es una postura con pierna tras la cabeza? Es una extensión posterior, es una flexión hacia adelante, para entenderlo mejor. Entonces, en el caso de una extensión posterior o una flexión hacia adelante, ¿qué hacemos? Pues eso, el vórtice proyecta atrás y al proyectar atrás, imagina que el culo quiere pasar por un agujero y se cierra. Es la misma cosa. En el caso de una postura con pie tras la cabeza, como las posturas de la segunda serie. La pregunta era con respecto a las posturas de la segunda serie con pierna tras la cabeza. Es la misma cosa. La pierna va tras la cabeza. Si mi vórtice que me enraiza no es demasiado fuerte, ¿qué pasa? Pues la pierna sale detrás de la cabeza. Hablo sobre esas cosas
teniendo en cuenta que tengo ya la flexibilidad en la zona de las caderas para poder poner la pierna tras la cabeza. No hay que forzar. Si sentís que cuesta, mejor de no hacerlos. Dale al cuerpo tiempo que se acostumbra con todas esas posturas y poco a poco va a avanzar por ellos. Entonces, al principio, si no tengo la base bien enraizada, pues el cuerpo se dobla y la pierna sale. Con tiempo, más que tengo conciencia de ese vórtice enraizándome, pues puedo poner la espalda más erguida y puedo sostener mi espalda erguida con la pierna creando una contrafuerza detrás. Entonces, mi espalda, ¿cómo lo hago? Mi espalda quiere ponerse recta y mi pierna quiere subir. Pasa una contrafuerza entre los dos. Entonces, mi espalda clava la pierna ahí. ¿Cómo se siente? Como una mochila que está tras mi espalda. Y también, ¿cómo se siente? Pues como las caderas que son absorbidos hacia el centro de la tierra. Más que empujo mis caderas hacia el centro de la tierra, más voy a poder enraizarme y sostener mi pierna tras la cabeza. Y ya está. Si mi cuerpo es preparado para hacer ese tipo de posturas, vas a poder hacerlo con esas explicaciones sin problema. O la postura con ambas piernas tras la cabeza, la misma cosa pero más intenso, porque tengo una mochila aún más pesada que me va a doblar la columna. Si la mochila es muy pesada, tengo que doblar la columna para poder sostenerla. Entonces, para poder ponerme recto, aunque tengo una mochila muy pesada tras mi cabeza, pues tengo que enraizarme aún más fuerte. En el caso después de hacer Dvipada Shirshasana, subiendo esta postura de la segunda serie cuando subimos en las manos, pues ahí transferimos el peso también en las manos y utilizamos los hombros para empujar y clavar las piernas atrás, pero al final todo se concentra en la zona de las caderas. Y las caderas lo tenemos que dejar muy pesadas, tirando hacia abajo, como ese vórtice tremendo que nos ayuda a anclar. Y ya está. En las posturas invertidas pasa un efecto similar con una postura como Paschimottanasana, la extensión posterior, pero de una forma un poco distinta, porque en el caso de Paschimottanasana tenemos que enraizar por el vórtice. En el caso de una postura de equilibrio como Shirshasana, una postura invertida, perdón, Shirshasana o postura en las manos, pasa justamente lo opuesto. Invertida, entonces tenemos que invertir el concepto. Si en el caso de una extensión frontal, el vórtice tira por abajo para enraizar, en el caso de una postura de ese tipo, pues tenemos que enraizar, como en un Kapotasana, en un Ustrasana, por ejemplo. Empujamos los codos en el suelo o las manos, estiramos el suelo entre los codos o entre las manos, nos enraizamos por las manos o por el trípode, en el caso de Shirshasana, y proyectamos las caderas hacia arriba al techo. Aquí trabajamos con las bandas de la misma manera, pero en lugar de proyectar el centro de la tierra, proyectamos el centro del cielo. Pero es la misma cosa. Si en el primer grupo de posturas teníamos que clavar la parte debajo, en ese tenemos que clavar la parte frontal y después subir la parte baja, pero es básicamente la misma postura. Puedo mostrar eso. Si en el caso de un Paschimottanasana estábamos vórtice atrás y la postura y el tronco se cae en la postura en la cabeza enraizamos ahí, codos se estiran al suelo, pero acabamos igual en un Paschimottanasana. Si activamos el vórtice base de la columna, eso sube. La misma cosa, solo que la dirección del vórtice es distinta. Las bandas mayores que utilizamos en la Ashtanga Yoga son Mula Bandha y Uddiyana Bandha. Me refiero aquí a las bandas que hacemos con respecto a lo que pasa en la columna dorsal, porque utilizamos bandas en todas las articulaciones del cuerpo. Pero las bandas mayores que utilizamos en la columna son Mula Bandha y Uddiyana Bandha. Y esos dos bandas trabajan con bajo cintura y la zona de las caderas.
y nos ayudan a mover esa parte, que es la parte más pesada de nuestro cuerpo, una cierta dirección, nos ayuda a enraizar esa porción del cuerpo en un cierto punto para después poder hacer cosas con el resto del cuerpo. Y ya está. Entonces, amigos, si entendéis un poquito de física y entendéis un poco de equilibrio, básicamente todas las posturas son más o menos la búsqueda del equilibrio entre una fuerza que absorbe hacia una dirección y la otra que quiere contraponerse con esa fuerza. Y ya está. Espero que eso os ayude y va a compensar un poquito el vídeo anterior y que os ayude en vuestra práctica personal. Si tenéis más preguntas con respecto a esos temas, estoy muy abierto para compartir más con vosotros de mi práctica personal. Y hasta que nos vemos en vivo, espero que todos esos vídeos y todas esas prácticas virtuales que os ofrezco, sea en el canal de YouTube o sea en mi página web, os ayuda en encontrar más paz, más alegría y más vitalidad en vuestra vida personal. Un abrazo a todos, chao.